Hola a todos y bienvenidos a Circuit Plus. En la oportunidad de hoy vamos a resolver el siguiente problema. En la figura se muestra el diagrama unifilar de un sistema eléctrico de potencia sin cargas. Las reactancias de las dos secciones de la línea de transporte figuran en el diagrama. La característica de los generadores y de los transformadores son los siguientes. Generador 1, 20 MVA, 6,9 kilovolts y la reactancia de ese generador de 0,15 por unidad. Tanto el generador como el generador 3 nos dan el mismo tipo de información: potencia aparente nominal, tensión nominal de operación y su reactancia en cantidades por unidad. Y ahora tenemos tres transformadores en el cual las características son las siguientes: capacidad nominal de 25 MVA, conexión delta Y, relaciones de tensión 6,915 kilovolts, ambas tensiones en kilovolts. La reactancia del transformador 1 del 10%, el transformador 2, su potencia nominal, conexión, niveles de tensión y su reactancia. Y el transformador 3, miren que dicen que está compuesto de tres transformadores monofásicos o unidades monofásicas, y cada transformador tiene las siguientes especificaciones. Cada transformador monofásico que construye el transformador trifásico, que se le suele llamar también bancada trifásica, siguientes especificaciones: 10 MVA, sus niveles de tensión, ambas en kilovolts, y su reactancia. Esas cantidades de acá, pues en este caso serían las de un transformador monofásico. Dibujar el diagrama de impedancias poniendo la reactancia por unidad y con letras para indicar los puntos correspondientes al diagrama unifilar. Elegir una base de 30 MVA y 6,9 kilovolts en el circuito del generador 1. Entonces, ¿qué quiere decir la pregunta de acá que dibujar el diagrama de impedancias y qué quiere decir ese esquema acá? El esquema acá que estamos viendo a continuación, el mismo problema lo nos indicó, es un diagrama unifilar de un sistema eléctrico. Y ese sistema eléctrico está compuesto de lo siguiente. Miremos que estos tres simbologías de acá, que dicen 1, 2 y 3, estos tres circulitos pueden hacer referencia a que son generadores, ¿sí? Esto básicamente serían generadores, ¿sí? Serían generadores sincrónicos. Esto de acá, T1 y T2 y T3 serían los transformadores. Los puntos ahí, miren que esas cajitas aquí que vemos acá, pues estarían marcando los nodos y los puntos de interconexión. Esta calle pues estaría relacionada al nodo A, al nodo B, todas estas tres del nodo C, el nodo D. El nodo F, miren que el ejercicio nos habla de dos líneas de transporte o líneas de transmisión. En este caso sería la línea que conecta entre B y C, tiene su impedancia que es netamente inductiva, y la línea entre las C y E que tiene su impedancia también inductiva. Vamos, pues dejamos por ahora, esa sería la línea número 1, la línea de transmisión número 1, y esa sería la línea de transmisión número 2. Vamos a dejarla así, por una nomenclatura. Y el problema, y pues de cada elemento tenemos unas especificaciones y unas especificaciones. Ahora, ¿qué quiere decir el diagrama de impedancias? ¿Qué quiere decir eso del diagrama de impedancias? Básicamente lo que quiere decir es que vamos a convertir ese diagrama unifilar de circuito, ese diagrama unifilar de este sistema, en un circuito eléctrico, en un circuito eléctrico sencillo. Y esa representación, ¿cómo se obtiene o de qué depende o cómo lo vamos a ver? ¿Cómo se obtendría ese modelo de circuito? Vamos a empezar por cómo modelar ese sistema por medio del circuito al que vamos a llegar. Y luego, pues, finalizaremos los cálculos correspondientes para dicho circuito. Entonces, podemos empezar por la zona que nosotros queramos. Para el diagrama de circuito, podemos empezar en la zona que queramos. Podemos arrancar el punto A, B y C, de que el modelo va a ser el mismo. Empecemos por acá, desde ese punto. Miren que aquí tenemos el generador número 1 y el punto A. Ese rombo de acá, pues lo vamos a representar por pues, el modelo de la máquina sincrónica. El modelo de circuito, que en este caso, como solo no dan de la reactancia, pues ese modelo será compuesto pues, por la tensión interna, ¿sí? Sería la tensión inducida de la máquina, y en serie, pues su reactancia de dispersión. Quiere decir que este círculo acá, antes en su modelo de circuito o en el diagrama de impedancias, que es el circuito eléctrico, pues es una fuente de alimentación sinusoidal en serie con su reactancia. Aquí tendríamos una fuente sinusoidal y la reactancia. Y aquí voy a llamar eso la reactancia del generador 1, la reactancia del generador número 1, ¿sí? Pero voy a llamar la reactancia del generador número 1 prima. Y ahorita veremos el porqué de esta cantidad. Porque hay que dejar claro que estos valores de acá no sabemos si son los que deberían ir aquí en el modelo de circuito. A pesar de que uno ve estas cantidades, bueno, el generador no tiene un valor de 0,15 por unidad. ¿Será que ese es el mismo valor que voy a colocar acá? Eso va a depender de unas especificaciones de potencia, de bases de potencia y de tensión del sistema. Por ahora sabemos que aquí hay una reactancia asociada pues al generador número 1. Voy a colocar acá el generador número 1. Que ese valor se mantenga acá, aún no lo tenemos, aún no es claro
porque aún falta hacer algunas revisiones de cálculo. Y miren que pues hasta acá llegaría el punto A. Y pues al otro extremo estaría pues el nodo de referencia. Ahora mire que viene entre el nodo A y el nodo B un transformador. Básicamente en en el transformador T1 solo me dan una reactancia, pues recordemos que el transformador tiene un modelo de circuito especificado, rama serie, rama paralelo, pero aquí simplemente ese modelo de transformador es una reactancia, es decir que el transformador acá en este caso se nos vuelve una reactancia. ¿Por qué una reactancia? Porque eso es lo que nos están dando aquí en el problema. No nos están hablando de las pérdidas del cobre ni magnética, entonces solamente al final vemos el transformador como una reactancia, ¿sí? Entonces ya nos olvidamos del transformador, sino que lo vemos como una reactancia. Y pues acá sería la reactancia del transformador número 1. Le damos prima porque aún no sabemos si estas cantidades de acá corresponden a los del diagrama de circuito. Y acá estaríamos hasta el punto B. Luego entre el punto B y el punto C hay una línea de transmisión que, según lo que vemos acá, J100, quiere decir que esa línea de transmisión, su modelo de circuito solo es una reactancia. Es una reactancia que hay entre los puntos B y C. Y eso pues sería la reactancia de la línea de transmisión número 1, ¿sí? De la línea de transmisión número 1. Ya ahorita le daremos un sentido a esta cantidad prima. Ya ahorita le damos un sentido, ¿qué quiere decir el prima? Porque todos llevan su índice. Y ahora entre el punto C, pues miren que el punto C tengo dos caminos, por derecha y por debajo. Vamos a seguir por derecha. Entre C y E hay otra línea de transmisión. Hay otra línea de transmisión. Y que según el modelo también es una reactancia. Entonces tendríamos aquí la reactancia de la línea de transmisión. Y miren que aquí hay unas cosas a tener en cuenta. Miren que aquí la reactancia nos la da en cantidad de nodos y aquí los transformadores nos van en valores en por unidad, los generadores en valores en por unidad y los transformadores en valor porcentual. Rápidamente, pues voy a especificar que un valor porcentual es el mismo valor en por unidad, pero en cantidad decimal. Es decir, que si usted tiene aquí del transformador 1, por ejemplo, del 10%, usted sabe que el 10% de manera decimal es 0,1. Recuerde que eso es lo mismo que decir 10 sobre 100. Y entonces el valor porcentual es el mismo en por unidad. Entonces quiere decir que cuando pasa este valor de manera porcentual a valor decimal es el mismo valor en por unidad. Es el mismo valor en por unidad. Recuerden que un valor porcentual es el mismo cantidad por unidad. Y ahora nos viene el punto E entre E y F. Hay otro transformador que básicamente miren que nos entrega el mismo modelo, una reactancia. Y esa reactancia que estaría asociada entre los puntos E y F, ¿sí? E y F, y esa sería la reactancia del transformador número 2, prima. Y entre I de F vemos es otro generador sincrónico, es decir, otra reactancia, según el modelo, en serie con una fuente sinusoidal. Y la fuente sinusoidal, pues, con respecto a la referencia, en el cual acá tendríamos la reactancia del generador 2 y la fuente sinusoidal que representa la tensión inducial de ese generador. Digamos que de izquierda a derecha ya completamos el circuito, pero en el punto C hay una ramificación bajando. Entonces miren que el punto C, esos puntos, esos cuadritos acá están representando solo los nodos. Entonces miren que aquí sería el punto C, bajamos por el punto C, al punto D hay un transformador. Miren que entre el punto C habría otro punto que se llama el punto D, y entre el punto C y otro punto D hay otro transformador, el transformador número 2, ¿sí? El transformador número 2. Ok, aquí era el transformador número 3, ¿sí? Aquí era el transformador número 3 realmente. Aquí era la reactancia del transformador número 3, ¿sí? Aquí tendríamos realmente la reactancia del transformador número 2, ¿sí? La reactancia del transformador número 2, prima. Aquí era el transformador número 3, aquí el transformador número 2. Y miren que a pesar de que el transformador 2 y el transformador 1 y 2 y el 3, el 1 y 2 son de una vez hablan de transformador trifásico y aquí nos hablan de una bancada o tres transformadores monofásicos. Sigue siendo un transformador trifásico, solo que aquí nos están diciendo las especificaciones de cada transformador monofásico, pero al final de cuentas es otro transformador trifásico, es decir, que el modelo de reactancia sigue siendo lo mismo, solo que aquí nos presenta la información de manera diferente, la cual pues estaremos desarrollando a medida que vamos con el ejercicio. Y ahora, del punto D, pues hay otro generador síncrono, es decir, otra reactancia correspondiente al generador en serie con la fuente de alimentación. ¿Por qué tengo seguridad que tengo acá la reactancia? Porque el problema me está diciendo, oiga, el generador tiene una reactancia, hay que tenerlo en cuenta. Y acá, pues tendríamos la tensión del generador 3 y tendríamos acá, pues, la reactancia del generador número 2, realmente, del generador número 2, ¿sí? Aquí, pues realmente ese era el generador número 2, ¿sí? Ese realmente era el generador número 2.
Y ese sería el generador número 3, según el orden del esquema de circuito, ¿no? Generador número 3, haciendo la corrección, y esa es la reactancia del generador número 3 realmente, ¿sí? Aquí tenemos el generador número 3 y el transformador 3, y aquí el generador 2 y el transformador 2, ¿sí? Entonces simplemente hacemos una pequeña corrección en el orden de ubicación de los elementos, ¿sí? En el orden de ubicación de los elementos, y aquí vamos a dar claro pues vamos a dar claro aquí los puntos de interconexión. Esta referencia quiere decir que es el mismo nodo, ¿sí? Es el mismo nodo, es decir, que si yo quisiera, pudiese cerrar el circuito, ¿sí? Pudiese cerrar el circuito por medio de un conductor, ¿sí? Por ahora dejémoslo así, ¿sí? Pues digamos que por practicidad vamos a darlo así, y hacemos que los tres nodos de referencia es el mismo nodo, ¿sí? Quiere decir, es más, vamos a cambiar un poquitico el color, que esos tres nodos de acá abajo son el mismo realmente, ¿sí? Esos tres puntos, esos tres extremos están conectados al mismo nodo de referencia, ¿sí? El mismo nodo de referencia. Básicamente, la pregunta de dibujar el diagrama de impedancias hace referencia a este esquema de circuito, pero el diagrama de impedancias no solamente dibujar el circuito correspondiente, ya sabemos cómo obtener el circuito a partir del diagrama unifilar, ese es el equivalente por fase, ¿sí? Es el circuito equivalente por fase de esto, ¿sí? Pero el problema no es solo dibujar, el dibujo viene también implicado, pues, esos valores de acá, colocar los valores de X, G1', T1', L1', etcétera, ¿sí? Etcétera. Entonces, la cuestión es, ¿cómo se calculan entonces estos valores de acá? Entonces, miren que esto de acá es un circuito por unidad, ¿sí? Por unidad, ¿sí? Es un circuito por unidad, ¿sí? Por unidad. Y el mismo problema lo dice, mire, indicando la reactancia por unidad. Pues aquí no dicen reactancia porque todos los elementos del circuito son por unidad. Pero entonces, para usted convertir esto de acá, este diagrama unifilar, y mire, eliminar el transformador, volver una reactancia solamente, pasar de ese modelo a este modelo, es por medio de un circuito en cantidades por unidad, es decir, cálculos por unidad. ¿Y cuál es la base de esto? Pues la base de esto es que para usted llegar a una cantidad en por unidad, recordemos eso, una cantidad en por unidad hace referencia, pues que tenemos un valor base y un valor de operación o un valor real que se le suele llamar, ¿sí? Digamos que no vamos a entrar en detalle cómo se obtiene una cantidad en por unidad, ¿sí? Porque ya ese es un problema introductorio de los sistemas eléctricos, los sistemas de potencia. Si quieren y profundizar un poco más en el tema, pues aquí ya vamos a asumir que ya conocen un poco la filosofía de las cantidades en por unidad. No obstante, dejar en la descripción de este video, pues, la filosofía o, digamos, los primeros pasos de qué es esto de las cantidades por unidad, cómo se obtiene una cantidad por unidad, cómo definir unas bases, de qué depende las bases, si es, si es un sistema único o es un sistema único, es decir, un único elemento, solamente hablar de un generador, un transformador, o cuando tenemos varios elementos en un mismo sistema, ¿sí? Entonces, digamos que solamente es una idea general de las cantidades por unidad. Aquí ya, pues, se asume que se conocen varias cosas de las cantidades por unidad. Así que, pues recordemos rápidamente la filosofía de las cantidades por unidad. Entonces, todo esto está regido bajo unas bases, ¿sí? Unos valores bases. Realmente, pues Borán no tiene información. Aquí vamos a reírnos de unos valores bases y a partir de esos valores bases, y los valores bases hacen referencia mejor a potencias y tensiones. Solamente con estos dos valores bases, con estas dos cantidades bases es que vamos a construir, obtener esos valores de acá. Pero resulta y pasa que alguien puede empezar a pensar como que, oiga, pero aquí ya tengo tres elementos en por unidad. Entonces, ¿por qué esos deberían ser los valores correspondientes de acá? Resulta que estas cantidades en por unidad fueron, mire, si usted se fija, es la reactancia del generador 1, reactancia del generador 2 y la reactancia del generador 3. Quiere decir que estos valores fueron calculados, o sea, esos valores en por unidad fueron obtenidos a partir de las bases de cada elemento. Es decir, que si nos damos cuenta, potencias, base y tensiones, entonces esa cantidad por unidad fue en función de esa potencia base y esa tensión base, potencia y tensión base y así sucesivamente. ¿Y cuál es el lío? Pues que algunos elementos coinciden sus bases de tensión, pero sus bases de potencia no coinciden. Acá, las bases de potencia y tensión son diferentes en cada elemento. Para más, para menos, cada elemento, cada cantidad en por unidad fue calculado en bases diferentes, Y cuando usted quiere construir el diagrama de circuito, todos tienen que tener bases comunes, todos tienen que ser calculados en función de las mismas bases, ¿sí? Todos tienen que ser calculados en función de las mismas bases. Yo no puedo aquí tener un circuito en el cual un elemento está calculando una base, este otro en base diferente, este otra base. No, ahí sí,
porque estaríamos incurriendo muchos errores y no es posible tener esa representación. Cuando usted quiere convertir todo ese sistema en un circuito de impunidad, todos los elementos tienen que estar calculados en las mismas bases, o a las mismas bases. Es decir, que si todos los tres generadores, por ejemplo, hubieran sido 20 MVA y todos hubieran sido 6,9 kilovolts, digamos que podría ser una idea general para decir que, oiga, o sea, ya podemos decir que fueron calculadas las mismas bases y mandarlas directamente al circuito, aunque eso no es el criterio suficiente, pero es una idea general. Vamos a definir, entonces, eso de acá tiene unas bases que la vamos a llamar las bases del sistema, ¿sí? Los valores base, los bases del sistema. ¿Por qué lo llamamos del sistema? Es decir, de todo el circuito, la base de todo el circuito. Y las bases del sistema, ¿cómo se obtienen? ¿Cuáles son las bases del sistema? Hay que definir primero, entonces el primer paso de identificar el circuito, el paso número 2, que para solucionar el problema, es que vamos a definir las bases del sistema. Es decir, las bases pertinentes para usted obtener todo ese circuito. Y las bases del sistema, vamos a trabajar solamente con bases de potencia y bases de tensión. Entonces, tener en cuenta lo siguiente. Vamos a empezar con la potencia base del sistema, es una potencia aparente. Y la potencia base del sistema es única para todo el circuito. Entonces, esta es única, es una única base de potencia. La pregunta es, ¿cómo se elige este valor? ¿Qué valor tiene que ser? Entonces hay dos opciones. Si el problema a mí no me dice ninguna información, yo puedo tomar esta base del valor que yo quiera. Lo puedo tomar a mi conveniencia. Digamos que en sistemas eléctricos se toma una base estándar, un valor especificado, porque pues usted dirá, oiga, generador 1, generador 3, tiene cada uno su base, su valor de potencia nominal diferente y los transformadores. O sea, por decirlo así, habrían 5 potencias diferentes. Otro punto de vista serían 5 bases diferentes. Entonces, como todos los elementos tienen cantidades nominales diferentes, pues usualmente se elige una base general para todos, o sea, una única base de todo el sistema. Usualmente, pues podría ser un valor que ni siquiera, puede ser un valor que sea de 20, o sea, uno de estos valores nominales o un valor totalmente diferente. En muchos problemas de sistemas de potencia se suele tomar un valor, o algunos software tratan de trabajar con valores de 100 MVA para sistemas de gran potencia. 100 MVA es una potencia y puede tener un sistema de potencia con 30, 40 elementos, o sea, 40 potencias, y la base del sistema ni siquiera es ninguno de los 50 elementos, 40 elementos. Pero en función de eso hacemos los cálculos. No obstante, si usted lee el problema, dice elegir una base de 30 MVA, de 30 MVA. El problema ya me está diciendo, vamos a acomodarnos ese color, de que, oiga, hay dos opciones, sí, y esas opciones es que usted elija la base que usted quiera, si el problema no me da información, pero acá me están diciendo, oiga, yo quiero que usted vaya a trabajar con una potencia base para el circuito, es decir, nuestra base del sistema ya está definida como 30 MVA, ¿sí? Como 30 MVA. Es decir, el mismo problema nos está diciendo, oiga, usted tiene que trabajar con esa potencia base. Nosotros le estamos dando la base. Si no me hubieran dado esa información, yo elijo la que yo quiera. Y miren que hay otra información que dice, oiga, elegir una base de 30 MVA y 6,9 kilovolts en el circuito del generador 1. Realmente esta frase, y voy a subrayar, miren, que me da una tensión base. Esta información de la tensión base en el circuito del generador 1 es la que esa información que dice el generador 1 impacta sobre esta tensión. La potencia base es indiferente a esta información, porque como la potencia base es para todo el circuito. Y mira, no es que yo elija una potencia base para el generador 1. No es solo para el generador 1, es para todos los elementos, para generador, reactancias de cada línea, transformador, generador 2, generador 3. Entonces, digamos que esta información hubiera sido indiferente, me han dicho, no, es que elige una base de potencia para el generador 2 de tanto, o una base de potencia para el generador 3 de tanto, etcétera, ¿sí? Pero como la base de potencia es única para todo el sistema, entonces digamos que esta frase realmente está influyendo en la información de la tensión. La información de la tensión, de la base de tensión, sí depende de donde se la ubique. Si lo ubica en el generador 1, en el generador 2, generador 3, o en la línea, o en el punto B, en el punto A, donde se quiera. Aquí sí hay implicancia en esto, pero en potencia no, porque la potencia sí es para todo el sistema. Incluso, si me han dado en el generador 1, generador 2, generador 3, insisto, es para todo el sistema. Esto no es que quiere decir que la potencia base en el generador 1 es de 30 y el resto que no. El resto todo tiene que jugar con esta potencia base. Las bases de tensión, ahora se vienen las bases de tensión. ¿Y por qué hablamos de bases de tensión? Porque la potencia base en el sistema es única, pero ahora en bases de tensión. Las bases de tensión es por lo siguiente. Pero para hablar de las bases de tensión, vamos a hacer el primer
seguimiento que es esto. Miren que no importa dónde esté arrancado el dibujo de circuito, yo la puedo arrancar en el generador número 2 si hago el seguimiento. Bueno, el generador 2 sube o transformador, no, voy por derecha, por izquierda, voy arrancado por acá, por izquierda, transformador. ¿Qué quiere decir con esto? Que no importa dónde esté arrancado, siempre llegar a un esquema de circuito. Esa misma filosofía vamos a colocar acá para descubrir algo que se llaman, vamos a identificar, digamos que en la base, aquí digamos que hay un segundo paso, como que primero la base de potencia y segundo. No tiene que ser el de ese orden, pues al revés. Pero entonces digamos que vamos a identificar algo que se llaman las zonas. O sea, lo que se viene ahora es que vamos a identificar algo que se llaman las zonas del sistema. Y esas zonas, a partir de esas zonas que nosotros vamos a saber cuáles son las bases de tensión. Y esas zonas, ¿cómo se identifica? Yo cómo sé cuál es una zona, qué quiere decir una zona y cuántas zonas van a haber, cómo sé que yo voy a ver una nueva zona. Se puede arrancar donde se quiera, no importa, va a identificar el mismo número de zonas. No sé, puede arrancar por izquierda, tal cual como dice acá, no es necesario. Entonces miren que yo arranco acá y voy haciendo con una línea sombreadita y la zona va a terminar hasta que me encuentre el devanado de un transformador. Quiere decir que hasta aquí llega mi zona. Esa es la línea limítrofe de la zona. Y eso lo llama la zona número 1. Cuando yo pase del devanado de un transformador al otro devanado del transformador, automáticamente, como quien dice, cruzo la frontera amarilla, cruzo la frontera azul, cambio de zona. Quiere decir que de aquí en adelante, es decir, cuando hasta aquí llegaría mi zona número 1. Pasado el devanado hacia el otro transformador, arranco en zona nueva, puedo cambiar de color. Y quiere decir que aquí sigo y sigo y sigo y sigo y sigo. Aquí tengo dos opciones, bajar o por derecha, bueno, sigo por derecha, sigo y sigo y sigo y sigo y sigo, y frenaría hasta el devanado de este transformador. Es decir, que freno hasta que me encuentre el devanado de un transformador. Por abajo también lo mismo, frenaría hasta llegar al devanado del otro transformador. Y eso sería la zona número 2. Sería la zona número 2. Quiere decir que la zona número 2 por este lado llegaría hasta acá y por debajo llegaría hasta acá. Quiere decir que por cada vez que yo vea un transformador, quiere decir que voy a tener cambio de zona. Y entonces en ese orden de ideas, entonces aquí paso al otro devanado y automáticamente cambio de zona. Y hasta aquí llegaría a la zona naranja, porque ya aquí no tengo más de dónde irme. Y aquí abajo habría otra zona. Voy a poner en este morado. Y por aquí abajo tendría otra línea y arranco y aquí tendría la otra zona. Yo puedo llamar esa la zona 3, esa la zona 4, no importa, no sé, voy a llamar esa la zona 4 y esa zona naranja la voy a llamar la zona número 3. Yo puedo arrancar donde yo quiera, puedo haber arrancado acá, miren, una zona, segunda zona, tercera, cuarta zona. Y acá, no importa dónde haya arrancado, siempre voy a identificar las 4 zonas. Que la nomenclatura no importa el orden. Si yo llame este 1, 2, 3, 4, o alguien lo puedo llamar aquí este 1, este 3, 2, como usted quiera, eso no importa. Lo importante al final son eso de las nomenclaturas y cómo arranca las zonas es indiferente de los valores de acá, ¿sí? Los valores de acá, ¿sí? Los valores de acá, ¿sí? Y miren que quiere decir que por cada zona hay una tensión base. Quiere decir que vamos a tener tensión base de la zona número 1, tensión base de la zona número 2, tensión base de la zona número 3 y tensión base de la zona número 4. Hay tantas tensiones bases como zonas, así de sencillo. ¿Y por qué? Pues porque sencillamente, pues, ¿por qué la zona 1 y la zona 2 tienen tensiones bases diferentes? Porque hay una relación de transformación, hay un cambio de nivel de tensión. Estamos pasando una tensión muy pequeña, una más grande o diferente, o viceversa, pues te digo que hay un transformador. El transformador es lo que hace que haya un cambio de zona, es decir, el cambio de zona es un cambio en el nivel de tensión por la relación de transformación. Esa es la razón por la cual tenemos diferentes zonas. Entonces tendríamos 4 tensiones bases. Tendríamos 4 tensiones bases, ¿sí? ¿Y cómo se obtienen las tensiones bases? Usted elige una conveniencia y las demás se calculan. Usted puede elegir, yo puedo elegir la base 1, 2, 3. Yo puedo poner un valor, el que yo quiera, en uno solo de los 4. Yo puedo decir que no, yo quiero que ese valga 20, que lo haga un ejemplo, o quiero que salga 20, un valor que yo quiera. Pero los demás se calculan, las demás se calculan. ¿Cómo así que las demás se calculan? Ahora, si el problema, antes de eso, si el problema no me dice a mí una tensión base, yo elijo la que yo quiera. No obstante, recuerden esto, el ejercicio nos está diciendo, oiga, me están diciendo que en el circuito del generador 1, que está acá, el generador 1 está ubicado en la zona número 1, utiliza una tensión base de 6,9 kilómetros. Es decir, que el ejercicio ya me está imponiendo que la tensión base, voy a colocarlo acá, que la tensión base en la zona número 1
ya es de 6,9 kilovolts. Eso es lo que quiere decir esta información que voy a subrayar aquí en amarillo. O bueno, que está aquí resaltada en verde. Resulta y pasa que la información me está diciendo, oiga, usted debe utilizar una tensión base en la zona número 6,9 kilovolts. Entonces la primera ya fue elegida a conveniencia, ya sea que porque yo mismo la pueda haber colocado o porque el ejercicio en este caso me la impuso. Y ahora es, ¿cómo se calculan las demás? Resulta y pasa que pues es aquí donde viene lo siguiente. Usted calcula las demás en función de las relaciones de la zona fuera del transformador. Eso quiere decir, transformador número uno se interconectando zona 1 con zona 2. Quiere decir que la zona 1 y la zona 2 se están comunicando. ¿Y cómo calculo yo esto? Entonces, sencillo. Voy a hacer esto una vez, pues para explicarlo de manera de ejemplo. Mire, usted se acerca aquí donde está el transformador número 1. Voy a llevar un momentico el esquema. Aquí está el transformador número 1. En la izquierda del transformador número 1 estaría la zona 1, donde está la tensión base 1, y la zona 2, que está en color azul, que corresponde a la tensión base 2. Y el transformador tiene algo muy importante que nos va a tener, que ese es el número que hace relacionar esas dos bases. Y ese número es la relación de transformación. Y tengan cuidado con lo siguiente, miren, la relación de transformación está acá. Transformador número 1, 6,9, 115 kilovolts. Delta en 6,9, Y 115. Y será que, miren, si nos vamos al dibujito, miren que el delta está en la izquierda y entonces voy a colocar acá, el delta está en la izquierda y el Y está en la derecha. ¿Y eso por qué? Porque quiere decir que en la zona del delta estarían los 6,9 y en el lado del Y están los 115 y los dos en cantidad de kilovolt. En función de esta relación, de transformación es que yo calculo esa relación de transformación en la que va a hacer hablar las tensiones bases. ¿Y cómo se hacen? Entonces, quiero calcular la tensión base 2. Es la que quiero calcular, porque esa es la que yo no conozco y esa es la que entre comillas se conoce. Y yo sé que las dos tensiones se hablan entre ellas, quiere decir que la tensión base 2 es en función de la tensión base 1, multiplicado pues por la relación de transformación. Y la relación de transformación es una división, Pero será que divido 115 entre 6,9, 6,9 entre 115, sencillo. Quiero calcular la tensión base 2 y la tensión base 2 está en la zona de 115. Entonces quiere decir que en el numerador siempre va a ir la tensión donde estoy calculando la tensión base. Es decir, es una división. Y arriba siempre va a ir la tensión donde estoy yo haciendo el cálculo. Estoy haciendo el cálculo de la tensión base 2 y la tensión base 2 está en la zona de 115. Entonces aquí va a ir 115 kilovolt y aquí entre 6,9 kilovolt. Por lo que entonces el resultado es que la tensión base 2 pues es igual, la tensión base 1 que tiene un valor de, la tensión base 1, que el problema me dijo que tiene un valor de 6,9 kilovolt multiplicado por la relación de transformación que es de 115 kilovolt por 6,9 kilovolt y cancelando ese término con ese término, me queda entonces que la tensión base 2 tiene un valor de 115 kilovolt. De 115 kilovolt, aquí tendríamos la tensión base 1. Entonces ya sabemos que la tensión base 2 es de 115 kilovolts. Vamos a colocar aquí la información. Tensión base 1 es de 6,9 kilovolts y la tensión base 2 es de 115 kilovolts. Estas dos tensiones bases se van a calcular en función de esa relación de transformación. Hay que aclarar lo siguiente. La tensión base 1 coincide con la tensión nominal del transformador 1. Por esa razón, la tensión base 2 coincide con la tensión nominal del transformador 2. No siempre va a ser así. No es que automáticamente, no, si la tensión base de un transformador es la nominal, ya al otro lado es la nominal. Eso si partimos de ese mismo ejemplo, pero no siempre va a ser así. El problema me pudo haber dado como que no, quiero que la tensión base 1 no sea 6,9, quiero que sea 10, quiero que sea 7, otro valor. ¿Qué pasa si hubiera sido otro valor? Pues, ¿cómo se obtiene la tensión base 2? La metodología cambia, es un cálculo totalmente diferente. No, sigue siendo, mira, básicamente, fíjense en esto, sería esta relación. Esa relación es general. Esa relación es general para cualquier valor base 1 que se hubiera elegido o viceversa, cualquier valor base 2 que se hubiera elegido, si no ha sido el caso.
esta división siendo 15 sobre 6,9, para este caso, no hubiese cambiado. ¿Por qué? Porque es que esa es la relación de transformación de ese transformador. Ya eso es indiferente de si el valor base 1 o base 2 fueron dos valores totalmente diferentes. Son dos valores totalmente diferentes. Entonces, miremos que en ese orden de ideas voy a ubicar aquí en este esquemita rápidamente la relación de transformación. Aquí estaría entonces 6,9 y aquí estaría 115 kilovolts, ¿sí? Ya con ese orden, bueno, las dos cantidades ya están en kilovolts, voy a dejarlas aquí abajo. Y vamos a hacer lo mismo para los demás. Ustedes miren que para el transformador número 3, bueno, voy para el transformador número 2. En el transformador número 2, miren que dice que el transformador número 2 es 6,915. El 6,9 en la parte del delta y el 115 en la parte del Y. Si nos fijamos en el dibujito, entonces en la parte del delta sería 6,9 kilovolts y en la parte de arriba sería el 115 kilovolts. El transformador te lo vamos a dar de último. Ahora, ¿cómo obtengo los demás valores base? Ahora miren que yo ya conozco la tensión base 1 y ya conozco la tensión base 2. ¿Y cómo obtengo la tensión base 3 y la tensión base 4? De la misma manera con la que arrancamos. Miren que 1 y 2 se hablan por ese transformador. Ahora, mismo el transformador 3. El transformador 3 hace hablar a 2 y a 3. Quiere decir que, y 2 se conoce. Quiere decir que a partir de este transformador, así tal cual, obtenemos la tensión base 3. Y la zona 4 se habla con la zona 2 por este transformador, por T2. De la misma forma hacemos el cálculo. Entonces, rápidamente, la tensión base 4, vamos a arrancar con esta. La tensión base 4, pues es una función, la tensión base 2, que es con la que se habla, gracias al transformador T2. Y entonces, ¿y por qué hay que tener en cuenta el transformador T2? Porque es que el transformador T2 es la relación de transformación con la que vamos a manipular. Es en función de la tensión base 2. Y entonces, y aquí vamos indicado la relación de transformación, es una adición, pero ¿quién va arriba? Entonces, la tensión base 4 está en la zona 4. Aquí arriba va la tensión donde yo estoy haciendo el cálculo. Estoy haciendo el cálculo en base 4, está en zona 4. Y el 4 está al 6,9, entonces arriba 6,9 kilovolt. Y aquí abajo, pues estarían los 115 kilovolt. Por lo que entonces, la tensión base 4, ¿sí? La tensión base 4 sería la tensión base 2, que es de 115 kilovolt, que fue lo que nos acaba de dar ahorita, multiplicado por la relación de transformación, que es 6,9 kilovolt dividido entre 115 kilovolt. Se nos cancelan entonces los 115 y los 115, por lo que entonces rápidamente la tensión base 4 nos da como resultado, 6,9 kilovolt. Y esa sería la tensión base 4, que es de 6,9 kilovolts. Ahora nos hace falta esta parte de acá, que es el transformador número 3. Sí, es el transformador número 3. ¿Cómo es la relación de miren lo siguiente. ¿Por qué dejamos este último? Porque miren que nos están diciendo, oiga, tenemos un transformador monofásico. Voy a verlo así, el transformador monofásico. Es el trafo monofásico. Y ese trafo monofásico tiene una potencia, la de la monofásica, de 10 MVA. Y en un lado tiene una tensión de 7,5 y el otro lado de 75 y ambas en unidades de kilovolt, ¿sí? Ambas en kilovolt. Pero entonces, ese transformador, ese es el monofásico, lo tengo que ver ahora sí la conexión trifásica, ¿sí? Porque a partir de los valores trifásicos es que yo hago, todas estas cantidades de acá son los valores trifásicos. ¿Y qué quiere decir los valores trifásicos? Recuerde que eso serían tensiones de fase y cuando yo veo el transformador como el transformador trifásico, aquí haciéndolo unifilar, aquí haciéndolo unifilar, aquí viendo desde el punto de vista del transformador trifásico, pues las cantidades de aquí de las tensiones, ¿sí? Aquí va a tener dos tensiones, son tensiones, voy a colocar acá, tendría la tensión de línea en alta y la tensión de línea en baja o viceversa, ¿sí? Dependiendo del orden. Aquí puse acá tensión línea en alta, tensión línea en alta en baja, ¿sí? Y la potencia del transformador sería la trifásica, ¿sí? Sería la trifásica. Entonces, ¿cómo se obtiene la potencia trifásica del transformador? Pues 3 veces la potencia monofásica, la teoría de circuitos. Es decir, que la potencia del transformador trifásica va a ser de, pues 3 veces por 10, es decir, 30 MVA. ¿Y las tensiones cómo se obtendrían? Las tensiones, pues recuerden que las tensiones, estas son tensiones de fase,
Y son tensiones de línea y es aquí donde tenemos que conocer la conexión del transformador. Aquí en el enunciado no nos lo dicen, pero miren que aquí el enunciado nos dice que es conexión YY, ¿sí? Que es conexión YY. Y al ser conexión YY, recuerde que la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase. Recordemos esto. Eso para algo que está conectado en Y. Entonces quiere decir que en ese orden de ideas, la relación de tensiones como son. Entonces sería 7,5 raíz de 3 slash 75 raíz de 3. Y ambos en kilovolt. Entonces, en función de esta relación de transformación, esa y esta, y a partir de esta potencia que nosotros vamos a continuar haciendo los cálculos en el ejercicio. Entonces, había que saber manipular esa información del transformador monofásico. Que la reactancia, a pesar, como ya la reactancia, como está en por unidad, ya no nos interesa. Esa reactancia ya es indiferente, como está en por unidad de la conexión, incluso si estuviera en Y delta, lo que sea, eso es indiferente. ¿Cómo ubicamos esas tensiones? Pues sencillo, miren. Aquí en la zona 12, miren, que tengo un transformador que es de 7,5, bueno, kilovolt y 75 raíz de 3. Eso aproximadamente, solamente voy a colocar los aproximados. 75 raíz de 3 aproximadamente alrededor de 13 kilovolt y el 75 raíz de 3, digamos que aproximadamente sería 130. Entonces, ¿dónde ubico? ¿Será que es 13, 130 o al revés? ¿Cómo los ubico? Sencillo. La tensión base 2 quiere decir que aquí el nivel de tensión lo pone, estamos en la zona, en el devanado del 100. Eso quiere decir que la tensión base es de 115 kilovolts. Quiere decir que pues estamos aquí pues, en el devanado de 115 de cada transformador, o, la zona, o una tensión de 115. Quiere decir que la tensión base 2 quiere decir que el nivel de tensión de acá está por alrededor de 115 kilovolts. Pues si yo lo conectara los 13 en la izquierda, quiere decir que yo le meto 115 kilovolts a un devanado que solo soporta 13, pues estoy quemando el transformador. Entonces, pero si yo le meto 115 a un devanado a 130, pues no hay ningún problema. Entonces, la respuesta es la respuesta a eso, pues es que, pues en el lado de la izquierda deben ir los 130 kilovolts y en el lado de la derecha, pues tienen que ir los 13 kilovolts. Recuerden que eso es aproximadamente. Entonces, ya sabemos la función de esto, que la tensión base 3 es igual a la tensión base 2 multiplicada por la relación de transformación. Pero, ¿cómo? Y la división. ¿Dónde estoy calculando la tensión? En la zona 3. La zona 3 es la de 13 kilovolts. Y aquí sería la de 130 kilovolts. Y la tensión base 2, que ya la conocemos, que es de, bueno, aquí una vez, la tensión base 2 que tiene un valor de 115 kilovolts, entonces sería 115, estoy haciendo el producto de 115 por 7, bueno, por 13, dividido entre 130, sí, entre 130, entonces nos da que finalmente, bueno, haciendo el cálculo, de que la tensión base 3, ¿sí? De que la tensión base 3, que es el producto entre, nuevamente, ¿no? Entre 15, no, entre 15, no, entre 115, realmente entre 115, no, pero realmente era entre 115, entre 115 multiplicado por 7,5 o multiplicado por 7,5 raíz de 3 o 13, eso nos da como dividido entre 130 kilovolts, entre 13 sobre 130 o 7,5 raíz de 3 sobre 130 raíz de 3, para ser más exacto. Entonces, para más, para menos 115, por esta relación, nos da un valor de 11,5 kilovolts. Y ya tenemos la tensión base número 3, y ya tenemos la tensión base número 3, que tiene un valor de 11,5 kilovolts. Cambiar un poquitico el orden de eso solamente por darle un orden ascendente numérico. Y ya obtuvimos las tensiones bases, y la potencia base. Ya con estos 4 valores que acabo de encerrar acá y con ese otro valor que voy a encerrar acá, en función de estas cantidades bases,
que voy a llamar nuevamente las bases del sistema. A partir de estas cantidades bases es que nosotros vamos a calcular todos esos valores prima. Ese prima al final de cuentas, ¿qué era? Esos valores prima hace referencia que esos valores fueron calculados en función de estas bases. Nuestra potencia base y en función de esas 4 potencias bases. Y dependiendo de donde se ubica cada elemento, pues va a corresponder una base. Por ejemplo, digo que el transformador, el generador no está en la base amarilla, en la zona amarilla, entonces lo va a dejar en amarillo. El transformador lo deja quietico. Ya miremos el porqué. Mire que la impedancia de la línea está metido dentro de la zona azul. ¿Qué quiere decir que aquí iría esto en color azul? Clarito. Mire que la línea 2 está metida dentro de la zona azul. Y aquí también estaríamos en color azul. El transformador, ya miraremos por qué el transformador no le estoy colocando un color. El transformador 3 es lo mismo. El generador 3 está metido en la zona naranja. Y el generador 2 está metido en la zona morada. Se lo voy a dejar así en ese mismo color. Ahora, ¿por qué los transformadores no los he colocado en color? Porque es que resulta que el transformador está en la mitad de los dos. Quiere decir que yo para el transformador puedo llevar la impedancia en poner el transformador en la base del sistema, lo puedo hacer en función de la zona amarilla o en función de la zona azul. Es decir, que eso lo puedo calcular en función de las bases de tensión de amarilla, las bases de tensión de la zona azul. Lo mismo para ese transformador. Lo puedo hacer en cálculos en bases de la tensión de la zona azul o en bases de la tensión de la zona morada. Con cualquiera de los dos me da el mismo resultado. Yo hice la base amarilla o la base azul y la reactancia por unidad en función de estas bases del sistema da lo mismo. Haremos una comprobación en uno de ellos para que se den cuenta que es lo mismo. Y lo mismo para ese transformador. Utilizar las bases de azul o las bases de naranja, que el resultado va a ser lo mismo. Entonces, ya ese será el paso número 2, que es el paso más extenso y más importante, y es definir las bases del sistema, luego la zona, a partir de la zona, las tensiones bases, tener un poco claro el diagrama para saber dónde es que están ubicados cada elemento, y ya en función de eso nos vamos a ir entonces finalmente a los cálculos de las reactancias que van a ir en el correspondiente diagrama. Entonces, en la siguiente parte del video lo que vamos a hacer es hacer los cálculos de cada una de esas reactancias para ya obtener el modelo en por unidad del circuito. Ok, entonces ya teniendo los cálculos preliminares de las tensiones base, identificado las zonas, como tenemos acá en el esquema acá, y una potencia base, pues ahora pues vamos a referirnos a los cálculos de las reactancias en por unidad en las bases del sistema. En las bases del sistema. Entonces, básicamente hay que tener en cuenta lo siguiente, que lo que vamos a hacer son cálculos de impedancia, ¿sí? Los cálculos de impedancia. ¿Y cómo se calcula una impedancia en por unidad? Sí, pues recuerde que una impedancia base, pues la definición de una impedancia base, pues hace referencia pues, a una tensión base al cuadrado y entre una potencia aparente base. A partir de esto, es que nosotros vamos a empezar a hacer todos los cálculos correspondientes a las bases del sistema. Pero entonces, miremos lo siguiente. Voy a empezar por los generadores, ¿sí? Voy a empezar por los generadores y de último, pues dejaré las líneas de transmisión, que es como más sencillo, y de segundo, pues dejaremos los transformadores. Entonces voy a empezar con el generador número 1. El generador número 1, pues tiene una impedancia de 0,15, pero eso está en por unidad. Eso está en por unidad, ¿sí? Eso está en por unidad. Y esa reactancia, el generador número 1, fueron las bases del generador 1. Inicialmente voy a llamar esto la X del generador 1, ¿sí? Pero la idea es que yo llegue y obtenga la X del generador 1 prima. Es decir, la X del generador 1 prima hace referencia, recuerde que cualquier reactancia prima, voy a dejarlo acá, cualquier reactancia prima del circuito, ya sea generador, transformador o línea de transmisión, cualquier reactancia prima, en el problema es una reactancia por unidad calculada en las bases, calculada en bases del sistema. Y eso es lo que quiero llegar acá. Que yo quiero obtener la reactancia del generador 1' en las bases del sistema. A eso aquí está en las bases. Esto está en las bases del generador 1. Es decir, que yo tengo que hacer
lo que se suele llamar un cambio de base, es decir, cambiar este, quitar este, volver a recalcular el valor en por unidad, sí, volver a recalcular el valor en por unidad. Pero recuerde que un valor en por unidad, de una cantidad, se voy a escribir aquí, una cantidad por unidad, ¿cómo se obtiene? Es a partir de una cantidad real, que se llama una cantidad real o una cantidad de operación, es una cantidad base. Es decir, que tengo que esa cantidad en por unidad que se hizo. ¿Cómo hice? ¿Cómo obtener ese valor en por unidad? Quiere decir que existe un valor real que tiene unas unidades, y la base tiene las mismas unidades de la cantidad real, por eso se llaman por unidad, porque las unidades se cancelan. Entonces, lo que quiere decir es que debo obtener el valor real, y ese valor en por unidad se obtuvo a partir de un valor real que se entre un valor base, o sea, aquí está implícito. Entonces, tengo que volverme, como quien dice, al valor real, y a partir de ese valor real vuelvo y lo calculo, vuelvo y lo divido entre las nuevas bases. Es decir, que tengo que extraer acá el valor real para que a partir de ese valor real vuelvo y lo divido entre las bases nuevas que yo necesito. Entonces, la cuestión es la siguiente. Esos son impedancias, esos son impedancias. Entonces, el valor real, las unidades del valor real son ohms, es decir, que tengo que multiplicar por ohms. Entonces voy a multiplicar por la impedancia base que se utilizó para calcular esa cantidad en por unidad. ¿Cuál es la impedancia base? Pues son las bases del generador 1, ¿sí? Las bases del generador 1. Entonces se utilizó una tensión base, miren, entonces serían las bases del generador 1. Entonces recuerden que sería la tensión base y la potencia base. ¿Cuál base? La del generador 1, porque fue a partir de eso. Entonces sería 6,9 kilovolt, y eso iría al cuadrado dividido entre la potencia que se utilizó. La potencia que se utilizó, pues sería entonces de 20 MVA. De 20 MVA. Digamos que hasta aquí, esas son las bases del generador 1. Esas son las bases del generador 1. Quiere decir que hasta aquí, y esto está en ohms, quiere decir que hasta aquí, ese producto hasta acá es un valor real, es una cantidad real. Lo son reales, la cantidad real. Ahora lo que tengo que hacer es que estos dos hasta acá, estos dos hasta acá, es decir, el producto entre esas dos cantidades, voy a colocarlo aquí nuevamente. El producto entre esos dos me da ohms reales. Entonces ahora lo que tengo que hacer es que esa cantidad real lo tengo que quitarle las unidades, lo quiero volver otra vez por unidad, es decir, que voy a dividir entre una 1 sobre 11 en las bases, y esa 1 son en función de las bases del sistema. Es decir, que aquí voy a multiplicar por las bases del sistema, las bases del sistema. ¿Y cuáles son las bases del sistema? Pues esas bases del sistema van a depender de dónde está ubicado, mi elemento. Es decir, que esto acá es 1 sobre 11, para que 11 y 1 sobre 11, todo me vuelve y me quede. Entonces, el producto entre esto, este número amarillo, entre este número y este número, me da la reactancia en por unidad en las bases del sistema. Eso me daría entonces la reactancia en las bases del sistema. Y entonces, entonces miren que aquí tengo que multiplicar, si esta es la impedancia base, es decir, si estos son ohms, pues tengo que multiplicar por inverso, es decir, que aquí va a haber una potencia base y aquí voy a dividir entre una tensión base. Y esas serían las bases. Esto de acá serían entonces, esto que sale en amarillo serían las bases del sistema. Esas serían las bases del sistema. Y entonces aquí iría lo contrario. Entonces aquí iría una tensión base. ¿Pero cuál tensión base? Entonces depende. El generador 1 está en la zona número 1. El generador 1 está en la zona número 1. Entonces aquí iría la tensión base 1. Aquí arriba, bueno, aquí no iría la tensión, aquí iría la potencia base 1, porque recuerde que es el inverso. Entonces aquí sería la potencia base del sistema, que es decir, los 30 MVA. Y aquí iría la tensión base correspondiente. ¿Cuál es la tensión base correspondiente? Pues sería la base 1, porque está ubicada en la zona 1, es decir, 6,9 kilovolt al cuadrado. Donde eso entonces recuerden que la potencia base del sistema, voy a dejarlo así, y esa cantidad acá sería entonces la tensión base 1 al cuadrado. Y haciendo los cálculos, xg1', haciendo los cálculos, es decir, si multiplicamos básicamente 0,015 multiplicado por 6,9 al cuadrado, y miren que los 6,9 al cuadrado, en teoría se me cancelarían, ¿no? Es decir, que esa cantidad y esa cantidad se me cancelan, entonces simplemente me queda la relación directa entre 0,15 multiplicado entre 30 sobre 20, entre 30 sobre 20. Entonces me da que la nueva reactancia en las bases del sistema sería de 0,0, perdón, de 0,225 por unidad.
225 por unidad, que sería el valor que tiene que ir acá. Ese es el valor que debo colocar acá. Ese es el valor que debo colocar acá. Ese es el valor final que debo colocar acá. La misma filosofía ahora vamos para el generador número 2. XG del prima del generador número 2. Ya teniendo eso en cuenta, ¿quién va a ser? 0,15 nuevamente, que entonces sería E por unidad. Es decir, que eso acá están las bases del generador número 2, ¿sí? En las bases del generador número 1, multiplicarlo por los valores bases. Entonces, es decir, que aquí está en por unidad, entonces lo tengo que volver al valor real. El real, es decir, obtener el valor real. Eso se obtuvo, ese valor en por unidad se obtuvo a partir de un valor real. Entonces necesito obtener ese valor real para partir de ese valor real, dile entre la nueva base del sistema. ¿Y ese valor real qué función fue? Pues, tengo que multiplicar por las bases. Si esto es reactancia en ohms, entonces, ¿y cuáles son? La del generador número 2. Ustedes recuerden que la impedancia base es tensión base del cuadrado sobre S base. La tensión base que se utilizó, que el generador 2 entonces sería 6,9, de nuevo, kilovolt al cuadrado, y la potencia base del generador 2 que sería 10 MA, y ahora, que esas son las bases del generador 2, eso fue el valor en por unidad calculado. Ese es el valor en por unidad en la base del generador 2. Y esos son los valores bases del generador número 2. No confundir, ¿no? Esa es la cantidad en por unidad en función de estas bases y esos son los valores de las bases. Y ahora, pues lo voy a multiplicar pues por las bases. Ahora lo voy a multiplicar por la relación inversa para obtener las bases del sistema. Es decir, que aquí vuelve y están las bases del sistema. Aquí en las bases del sistema. Por lo que por ende XG2 es la reactancia en por unidad calculada en las bases del sistema. Y entonces, si aquí son, aquí es uno solo para que recuerden la cantidad en por unidad se eliminan las unidades, entonces recuerden que aquí iría arriba la potencia base. ¿Cuál es la potencia base? Solamente hay una potencia base para todo el sistema, que es 30 MVA. Y acá va la tensión base dependiendo donde está ubicado la reactancia 2. La reactancia del generador 2. La reactancia del generador 2 está en la zona 4. Sí, está en la zona 4. Está en la zona 4. Entonces voy a utilizar aquí la tensión base 4. Y esa tensión base 4, pues que tiene un valor de 6,9 kilovolt al cuadrado. Es decir, que eso hace referencia a la tensión base 4 al cuadrado. Entonces recuerden que aquí va la tensión base que tengo que utilizar acá, es donde está ubicado el elemento. Está ubicado en la zona morada, entonces esto es donde utilizó la base número 4. Entonces lo que por ende, aquí el generador 2', haciendo los cálculos correspondientes, entonces sería 0,15 y vuelven y se nos cancelan entonces acá el 6,9, el 6,9, y nos queda una relación directa entre 30 sobre 10. Es decir, de 0, es decir, nos queda un valor de 0,45 por unidad en las bases del sistema. En las bases del sistema. Entonces, rápidamente para el generador número 3, y para el generador número 3, es decir, que ya tenemos el valor de acá, ya acabamos de tener el valor de acá, ahora vamos aquí G3', rápidamente, pues sería el valor en por unidad, que es 0,15, multiplicado de nuevo por las bases del generador número 2 para obtener el valor real. Los ohms, recuerden que aquí entonces iría las bases del generador 3. Ese fue el valor en por unidad calculado a partir de estas bases. Entonces, al hacer el producto, recuerden que ya tendríamos el valor real. Entonces, aquí sería la tensión base. La tensión base del generador sería 13,8 kilovolt. Y eso iría al cuadrado. Esa se recuerden que aquí la tensión no es donde está ubicada la tensión general. La tensión base es donde se fueron ubicados. Aquí sí depende de la ubicación. O sea, la potencia base. La potencia base que se utilizó en ese generador es de 30 MVA. Y esto lo voy a multiplicar por, ahora sí, las bases del sistema para que ya me quede en por unidad en las cantidades bases del sistema. Hay las mismas bases del sistema. Y entonces aquí iría 1 sobre ohm y aquí serían las bases del sistema. Y las bases del sistema, ¿quiénes son? Recuerden que aquí sería la relación inversa. Aquí iría la potencia base del sistema, que es 30 MVA, que esa es la potencia base del sistema. Y aquí iría la tensión base, donde está ubicada ese generador. El generador está ubicado en la zona 3. Entonces aquí iría la tensión base 3. Y la tensión base 3 de 11,5 kilovolt al cuadrado, que hace referencia a la tensión base 3 al cuadrado. Y entonces, haciendo los cálculos de
pues, G3', la reactancia en por unidad en las bases del sistema. Aquí se nos cancelaron con las potencias, ¿sí? Las potencias. Entonces nos quedaría la relación entre de multiplicar 0,15 por 13,8 sobre 11,5 y eso al cuadrado. Entonces nos queda una reactancia de 0, si nos queda una reactancia de 0,216 por unidad. 216 por unidad. Y esos resultados de acá, que los voy a subrayar, esto acá hace referencia a las reactancias, ¿sí? A las reactancias de los generadores en las bases del sistema. Ahora a continuación vamos a ir con los transformadores. Ok, ahora vamos a continuar con los transformadores. Aquí ya está la información de la reactancia de los generadores, ¿sí? De los generadores. Ahora vamos a los transformadores. Entonces miren que los transformadores hay que tener, es como la misma lógica que vimos con los generadores, pero podemos tener lo siguiente. Entonces voy a empezar con la reactancia del transformador número 1. La reactancia del transformador número 1. Y miren que voy a colocar esto así porque es que para el transformador número 1 yo tengo dos posibilidades en el cual me dan un resultado. Entonces, ¿cuáles son esas dos posibilidades? Bueno, empecemos. La reactancia del transformador número 1, 10%, ya aclaramos que es lo mismo que decir 0,1. E inicialmente voy a multiplicar por las bases. Es decir, primero voy a multiplicar por las bases del transformador 1. ¿Sí? Recuerden que eso acá hace referencia a la base del transformador 1 para devolverlo al valor real. ¿Sí? Entonces, miren que esa primera línea serían las bases del transformador número 1. Y pues miren que es que sería entonces, según el primer, tengo que ver, eso cantidad está en ohms, ¿sí? Esta base de transformador desde el punto de vista de la impedancia, ohms, entonces sería una tensión base del corazón, una potencia base. El transformador no tiene una potencia de 25 MVA, que es lo que quería en el denominador, 25 MVA. Pero entonces, miren que el transformador 1 tiene dos tensiones, 6,9 o 115 kilovolts. Las dos opciones, ¿cuál va a ser la opción que debemos colocar? ¿Será que debo colocar la de 6,9, la de 115? La respuesta es cualquiera de los dos. 6,9 kilovolts o 115 kilovolts, pero recordemos que esto va al cuadrado. Cualquiera de las dos opciones me sirve. Pero entonces, en función de esta opción que usted elige aquí, en función de esta opción, y es más, lo vamos a dar claro, en función, bueno, lo vamos a dar ahorita claro, mejor, en función de esta opción que usted elige acá, es que se viene, es la decisión que usted tiene que tomar en las bases del sistema. ¿Cómo así? Resulta y pasa que, bueno, aquí se vienen ahora las bases del sistema. Y las bases del sistema, es decir, esta parte está acá, eso que se viene a continuación son las bases del sistema y las bases del sistema. Entonces recuerden que aquí iría entonces 1 sobre 2, por lo que entonces aquí arriba iría la potencia. La base del sistema, la potencia base es 30 MVA. 30 MVA, ¿sí? Es más, voy a dejar eso en un color general porque recuerden que pues la potencia base es única en todo el sistema, ¿sí? 30 MVA y no confundir con las otras bases correspondientes del problema. O sea, es decir, con las tensiones bases. 30 MVA, pero entonces aquí esta tensión de acá tiene que estar, esta tensión de acá y esta tensión de acá se tienen que relacionar en la misma zona. ¿Cómo así? Entonces voy a hacer un zoom en el transformador. Esto lo voy a hacer para el transformador número 1. Y vemos el transformador número 1. Esto solamente lo voy a hacer para el transformador número 1. Lo demás es la misma filosofía. La vamos a dar un poco clara. El transformador número 1, en la parte izquierda, está la zona amarilla. Es decir, la zona 1. Y en la derecha está la zona azul, que entonces sería la zona número 2. Y el transformador 1, sus relaciones de tensión, ¿quiénes son? Las relaciones de tensión sería entonces 6,9 y 115. Y ambas unidades, y ambas cantidades en kilo por. Y entonces quiere decir que la zona de 6,1 se relaciona con la zona, la tensión de 6,1 se relaciona con la zona 1 y la tensión de 115 se relaciona con la zona número 2. Es decir,
que si aquí utilizo la tensión de, si aquí utilizo la tensión de 6,9, la tensión de 6,9 está en la zona 1. Entonces quiere decir que aquí tiene que ir la tensión base 1. La tensión base 1 que es de 6,9 kilovolt al cuadrado. Es decir que aquí tiene que ir la tensión base 1. Aquí la tensión base 1. No puedo utilizar la otra tensión base. Es decir que la tensión del transformador de acá, o sea, esto cuando son las bases del transformador 1, eso que son las bases, esa tensión del transformador 1, si yo elijo la tensión de 6,9 kilovolts del transformador, la tensión base va en función de dónde está ubicada esa tensión que yo utilicé. Es decir, por ejemplo, en el de 115, ¿sí? En el de 115, ¿sí? En el de 115 está en la zona 2. Entonces quiere decir que aquí tiene que ir la tensión base 2, ¿sí? Tiene, la tensión que yo utilizo, la tensión que está acá y la tensión que utiliza el transformador y la tensión base del sistema tienen que estar ubicadas en la misma zona. En la misma zona, es decir, que la tensión de 115 está en la zona número 2. Y en la zona número 2, ¿sí? Y en la zona número 2, pues estaría la tensión base de 115 kilovolt al cuadrado. Entonces, que eso corresponde a la tensión base 2. Entonces hay que tener mucho cuidado que en los transformadores, por eso les decía que transforma. O puedo ir a las bases de amarillo o a las bases de azul, que al final de cuentas, miren que pues, de todas formas, que de todas formas, el 6,9, vamos a dejarlo así como en un color gris, ¿sí? El 6,9 y ese 6,9 se me cancelarían, y el 115 y el 115 se me terminan cancelando, ¿sí? Se me terminan cancelando. No lo voy que atravesar tanto para que sea mejor. Es decir, que esa tensión y esa tensión se terminan cancelando, como esa tensión y esa tensión se terminan cancelando, ¿cierto? Entonces, por ende, miren que al final me queda 30 sobre 25 y aquí me queda 30 sobre 30, 30 sobre 25. Miren que al final me queda, en los dos casos, al final me da el mismo resultado. Y ese mismo resultado, ¿cuánto es? 0,1 multiplicado entre 30 sobre 25. Entonces, al final de cuentas, el X del transformador 1 en las bases del sistema, me va a quedar, pues, en ese caso 0,1 por 1,5, que es 3 medios, 0,15 por unidad. Por unidad. Y el transformador 1, entonces miren que por eso no le coloco un color, porque da lo mismo donde lo ubique, si en la zona amarilla o en la zona azul, que al final el resultado es el mismo. Entonces miren que en el transformador tengo dos opciones, pero entonces hay que tener mucho cuidado. De donde yo esté parado, debo estar cuidadoso donde que esté parado, donde tengo, porque al devolverlo al valor real, recuerden que aquí esta operación son los ohms reales. Solamente que en el transformador tengo dos opciones, o reales, o en la zona de 100, en la zona de baja tensión, o en la zona de alta tensión, o la zona de 69, zona de 115. En el no generadores, pues no pasa eso, porque en generadores, pues yo no tengo dos tensiones, solo tengo una. En el transformador tengo dos. Entonces, eso pues lo hacemos con el transformador número 1. Con los demás transformadores, es exactamente la misma filosofía, ya lo tenemos corroborado, entonces, pues vamos con el transformador T2 y después con el transformador T3 la reactancia y vamos a hacer los cálculos simultáneamente. Cada transformador es de 0,1 en por unidad, su valor inicial en por unidad, recuerden el valor porcentual. Y acá no lo vamos a hacer así dos veces, solamente una vez ya sabemos que no va a dar el mismo resultado. Y entonces aquí iría las bases de T2 y aquí son las bases de T sub 3, ¿sí? Las bases de T sub 3. Y aquí, pues las bases de T sub 3, de T sub 2, recuerden que acá estos son ohms, y esos son ohms, entonces quiere decir que en el denominador va a ir potencia. ¿Qué potencia? El transformador número 2 tiene una potencia de 12 MVA, de 12 MVA, y anteriormente ya dijimos que el transformador 3 sería 30 MVA, es decir, tres veces esto, 30 MVA. Y entonces, de 30 MVA. Y arriba pues va a ir una tensión base, que para el transformador 2 tengo dos opciones, si el 69 o 100 o 115. No sé, voy a elegir 115. Para el transformador número 2, perdón, 115 kilovolt al cuadrado. Y que para este tengo 75, 75, cualquiera de los dos, no sé, vuelvo y elijo, no sé, 75 kilos. Bueno, recuerden que es 75 raíz de 3 realmente, ¿no? 75 raíz de 3 kilovolt y esto al cuadrado. Y ahora se vienen las bases del
sistema, ¿no? Entonces ahora serían las bases del sistema. Pero el inverso lo paga el sistema para quitarle la zona y que me queden estos dos, las cantidades por unidad en las bases del sistema. Entonces arriba entonces iría potencia, la potencia va a ser el sistema que es 30 MVA, aquí que es 30 MVA, que recuerden que ese 30 MVA es la potencia base del sistema, es la potencia base del sistema. Entonces miren que no, aquí no nos preocupamos, hoy ¿será que estará en la zona 2? No, esa preocupación es la extensión. Ahora hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Transformador número 2, ¿sí? Transformador número 2. El transformador número 2, voy a subrayarlo, transformador número 2. Los 115, vamos a mirar el esquema. El transformador número 2 es este que está acá. Los 115, que es el Y, ¿sí? Los 115, miren, los 115 están en la zona Y. Y la zona Y está en la zona azul. Entonces lo voy a subrayar en azul. Voy a hacer lo mismo para el transformador 3. Ya dijimos que en el transformador 3 sería 7575. Ya sabemos que aquí, en el esquema anterior, ¿sí? En el esquema anterior, pues ya hemos dicho que esto aquí era los 75 raíz de 3, y eso serían las 7,5 raíz de 3. Ambos en kilovolts. Ambos en kilovolts. Ya habíamos hecho esta deducción de dónde salió, ¿no? Esta deducción de dónde salió. Y entonces miren que el 75 raíz de 3, miren que el 75 raíz de 3 está en la zona azul. También está en la zona azul. Entonces quiere decir que para estos dos casos, pues debido a la manera que se eligió el arbitrario, nos dio la casualidad que la tensión base que vamos a utilizar para ambos es la misma tensión base, ¿sí? Que la tensión base del sistema pues corresponde a la tensión base 2. ¿Por qué? Porque para el transformador 2 utilicé el azul y el 3 el azul, pues fue porque elegí esas tensiones bases de esa manera arbitraria. No es que siempre suceda esto, ¿no? Y pues tiene sentido, ¿no? Porque los transformadores en teoría se comunican con la zona azul. O sea, la zona 3 y la zona 2 se hablan, la zona 4 y la zona 2 se hablan por medio de esos transformadores. Y entonces aquí iría la tensión base 2, que es de 115 kilovolt al cuadrado, que es la tensión base 2. Y aquí pues vuelve y es 115 kilovolt al cuadrado, que es la tensión base 2. Y esto nos va a dar como resultado, haciendo las operaciones, las cantidades por unidad en las bases del sistema. Es decir, el 0,1 por aquí sería por 30 sobre 12, porque los 115 se nos cancelan. Entonces aquí nos queda un resultado de 0,25 por unidad. Entonces ya sabemos que la reactancia del transformador 2 en por unidad es de 0,25. Y haciendo los cálculos para el transformador 3, ¿sí? Los 30 se me cancelan, entonces me quedaría la relación, entonces la relación de 75 raíz de 3 sobre 115, y eso al cuadrado, multiplicado por 0,1, lo cual nos da como resultado 0,1276 por unidad. Entonces la reactancia del transformador número 2, esta es la reactancia, perdón, del transformador número 3, ¿sí? Bueno, da un valor de 0,1276 por unidad en las bases del sistema. Ahora finalmente vamos a las líneas de transmisión. Bueno, ahora finalizamos con la línea de transmisión. La línea de transmisión va a ser mucho más sencillo. Digamos que la línea de transmisión, en teoría, es la misma idea de los generadores, ya que pues las líneas de transmisión están ubicadas en la zona azul. Y pues aquí la diferencia es que la línea de transmisión, ustedes miren que ahora voy a buscar la X de la línea 1 en las bases del sistema. Aquí ya me lo entregan en valores en ohms. Ustedes miren que aquí yo tengo 100, la línea 1 que es de 100 ohms, ¿sí? De 100 ohms. La reactancia de 100 ohms pues ya está en ohms, ¿sí? Ya está en ohms. Entonces automáticamente aquí lo que tengo que es multiplicar por las bases del sistema, ¿sí? Por las bases del sistema. Es decir, por el inverso de las bases del sistema. Aquí utilizar las bases del sistema, 1 sobre ohm. Aquí como no está, ¿cuál es la diferencia con lo anterior? Como están en cantidad en por unidades, pero en por unidades en valores diferentes a las bases del sistema, primero tenía que pues hacer la transformación o el cambio de base, lo que se le suele llamar, ¿no? Pues simplemente pues es hacer la corrección, la transformación al cambio de base. Es decir, que la cantidad inicial en por unidad
que fue calculada en unas bases diferentes a las del sistema, las tengo que llevar a las bases correspondientes del sistema, ¿no? Porque ese valor por unidad, por ejemplo, fue calculado en función de los valores del transformador, pero las bases del transformador no son las mismas de las del sistema. Pero aquí, pues, nos devolvemos inicialmente, ¿no? Como se mencionó, al valor real en el cual se obtuvo ese valor en por unidad, para que a partir de ese valor real recalculemos el nuevo valor en por unidad. Aquí, pues, sobra hacer esto porque ya está en valor real, entonces aquí podemos ir directamente. Acá arriba iría, pues, la potencia base del sistema, que serían los 30 MVA, y entre la tensión base correspondiente. La línea 2 está en la zona azul, la línea 1 y la línea 2 están incluso. Rápidamente podemos hacer la X de la línea 2, que sería entonces 80 ohms, multiplicado por las bases del sistema, ¿cierto? Las bases del sistema. Pero miren que pues aquí coinciden, ¿no? En lo siguiente, que las dos líneas están ubicadas en la misma zona, entre la misma potencia base, en el numerador, porque recuerden que esto de acá es 1 sobre 1, aquí ya está, y la tensión base correspondiente, la tensión de la zona 2, la tensión de la zona 2 que es 115 kilovolt al cuadrado, aquí que es 115 kilovolt al cuadrado, por lo que entonces la X de la línea 1, la reactancia de la línea 2 por unidad, puede hacer los correspondientes cálculos, es decir, los 30, bueno, aquí tendríamos inicialmente hacer el cálculo de 30 MVA, 30 por 10 a la 6. Si recuerden que MVA es 10 a la 6 y divide entre los 115 por 10 a la 3 y eso al cuadrado. Y cada valor de eso multiplicado por las impedancias. Es decir, que esto nos da como resultado 0.0, perdón, 0. ¿Sí? 0.268 por unidad. Y por otro lado, pues al hacer las operaciones de acá, ¿sí? Al hacer estas operaciones de acá nos da como resultado 0.01814 por unidad. Y pues ya completamos, la información para agregarlo en el circuito. Entonces, ya hicimos el cálculo de todos los valores en por unidad de todos los elementos del circuito, pues ya acabamos de obtener la información total. Sí, acabamos de obtener toda la información total. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es, a continuación, a reemplazar los valores. Ok, ya finalmente tenemos todos los valores en por unidad calculados del circuito. Ahora lo único que hay que hacer es reemplazar, ¿no? Todos en las mismas bases del sistema. Entonces vamos a ir ubicando. La X del generador 1, que nos dio 0. Entonces aquí sería J, 0.225 por unidad. Todas esas son cantidades por unidad. Ese es el valor en por unidad de la reactancia del generador 1 que está conectado pues entre la tensión inducida del generador 1 y el punto A. El transformador número 1. El transformador número 1 que tiene una reactancia de 0,15 por unidad. Que eso hace referencia al generador número 1. Ese sería el transformador número 1. Esa reactancia acá, que es la primera línea de transmisión, la línea de transmisión 1, que nos acaba de dar J, 0.2268, que es la impedancia de línea que está conectada entre B y C, que sería la línea de transmisión 1, entre C y E, que es la otra línea de transmisión, la 2, que sería entonces J, 0,1814 por unidad. Eso hace referencia a la línea de transmisión número 2. Aquí tendríamos entre E y F, que es el transformador número 3, el transformador número 3 que nos dio J0, 1,276 por unidad, que ese es el transformador número 3. Este sería el generador número 3, y la reactancia del generador número 3 que nos dio J, 0.216 por unidad, que ese sería el generador número 3, ¿sí? Que sería el generador número 3. Por acá abajo tendríamos la reactancia del transformador número 2, que nos dio 0.25 por unidad, que eso hace referencia al transformador número 2. Y finalmente, pues, la reactancia del generador número 2, y la reactancia del generador número 2 de 0.45 por unidad. Y ya con esto, le damos que eso sería el generador número 2, y ya con eso finalizamos el problema que nos se pedía, pues, llegar, es decir, del sistema del diagrama unifilar de acá, pues, a llegar al circuito equivalente por unidad en las bases del sistema. Espero que este video pues sea de gran utilidad. Eso es un problema de introducción al análisis de sistemas de potencia. Eso es muy usual que se haga
para usted ya aquí en adelante hacer estudios de sistema, ¿no? Estudios de flujo de carga, estudios de corto, etcétera. Así que siempre llegar a un modelo de circuito, pues para simplificar el sistema, ¿no? Para simplificación de operaciones del sistema. Entonces nos vemos en una próxima ocasión y que pasen un buen día. Chao, chao.